Ahora vamos a pasar con Andrea, a quien le haremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales temores del sector empresarial para utilizar el arbitraje de consumo? ¿Consideras que con la dación del nuevo reglamento se ha superado esta situación? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias al CAE por la oportunidad de dar a conocer también lo que es el arbitraje de consumo, el tema de protección al consumidor, que en realidad no es tan nuevo, ya tiene 4 años, llevamos por los 5 años, pero que una de las cosas que incluso íbamos conversando es el tema de la falta de difusión, ¿no? Siendo una arma tan poderosa para los consumidores y también para los proveedores. Previamente, señalar que desde hace ya varios años atrás, el INDECOPI, a través de normas, de directivas, está promoviendo que existan mecanismos alternativos de solución de controversias respecto a los problemas o las contingencias que podría existir en una relación de consumo. En este caso, por ejemplo, tenemos las defensorías gremiales. Una de ellas es a la que yo pertenezco, que es la Defensoría del Consumidor Automotor, que nace básicamente del interés de los proveedores de poder tener un acercamiento con los consumidores de una manera no tan legal, ¿no?, frente a un procedimiento administrativo, que como ya lo han señalado es un procedimiento en principio sancionador. Pero por otro lado también tenemos la opción del arbitraje de consumo. En realidad, respecto al arbitraje de consumo, una de las contingencias o de los temores, yendo a la pregunta que tienen lo del sector privado, las empresas, es, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones, ¿no? Yo creo, y es algo que he percibido por parte de los proveedores, sobre todo en el sector en el que me encuentro, que es el sector automotor, que los proveedores en realidad no tienen conocimiento, por ejemplo, de cuán ventajoso podría ser no arriesgarse a tener o estar frente a una posibilidad de multa versus el pago de una indemnización. Entonces, ese es uno de los puntos, por ejemplo, muy importantes, porque definitivamente una de las cosas que un proveedor, o una situación, mejor dicho, la que un proveedor se va a tener y tiene temor, es a la multa. Entonces, sin embargo, ellos consideran que incluso a veces es mejor pagar una multa, porque el mismo INDECOPI genera incentivos, como por ejemplo una reducción de multas si es que se paga en un determinado plazo, frente a la indemnización, porque eso podría ser tal vez incluso hasta un tema subjetivo, cuando en realidad no es así, porque finalmente en el arbitraje de consumo se tienen que analizar varias cosas a fin de poder otorgar esta indemnización. Otro de los temores que puede tener el sector privado, en realidad no solo el sector automotor, es que también hay un tema referido, por ejemplo, a la junta arbitral, ¿no? La junta arbitral en estos momentos es una junta piloto que tiene el INDECOPI, pero en realidad no es que el INDECOPI esté resolviendo los casos, a diferencia de lo que ocurre en una denuncia administrativa, ¿no? Entonces, si nosotros acudimos como consumidores al INDECOPI mediante el SAC o mediante los órganos resolutivos, básicamente mediante los órganos resolutivos, estamos iniciando una denuncia, tenemos que hacer el pago de una tasa, tiene un plazo que desgraciadamente por la carga laboral, que es lo que ya se ha mencionado, no se cumple en la mayoría de casos, y genera pues que hay una demora, entre otras cosas. En el caso del arbitraje de consumo, tiene ese beneficio de los 45 días y es resuelto por una persona especializada, por un árbitro especializado. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, antes no había, ¿no? O no se tenía la certeza de que existiera. Entonces, hay temas en los cuales en el sector o en diversos sectores son muy especializados. Por ejemplo, en el tema de vehículos, son temas muy técnicos, que desgraciadamente por la carga laboral y porque en realidad el órgano colegiado normalmente son abogados, no va a tener la posibilidad de poder ir un poco más allá o hacer un análisis real. En el caso del arbitraje sí, porque vas a poder contar con árbitros especializados. Y eso también es interesante, ¿no? Es importante que las personas que estén interesadas en desarrollarse, en desenvolverse en todo lo que es referido al arbitraje, se puedan especializar, sea en temas de protección al consumidor o sea en un sector. Porque, por ejemplo, en el sector automotor no solamente es un tema técnico, sino también hay que ver diversas normas internacionales que enmarcan
todo lo que es el servicio desde la importación hasta el armado de un vehículo y los servicios de postventa. En el servicio financiero existen normas sectoriales que también se tienen que conocer. Entonces, una de las cosas o de los temores que tiene un proveedor es, oye, ¿quién me va a resolver el caso? O me lo está resolviendo Indecopi. Entonces, esas cosas, esas dudas son las que aún tienen las diversas empresas, y es por eso que aún tienen un cierto, no rechazo, pero sí duda tal vez de poder afiliarse a lo que es, o adherirse, mejor dicho, a lo que es el arbitraje de consumo, ¿no? Otra de las situaciones también que en realidad ahora hemos visto que con esta modificación está apoyando mucho es que puedan conocer y puedan elegir a los árbitros, que es algo que antes no había, ¿no? Y el hecho de que haya esa posibilidad también genera cierta confianza, no solo para el proveedor, sino también para el consumidor. Y algo beneficioso para ambas partes es el tema costo, porque es un costo cero. Entonces, eso en realidad es un privilegio que, como ya lo han señalado, no hay, o sea, no existe en otros tipos de arbitraje. Entonces, eso es un beneficio que se debería, creo yo, y espero que lo tomen como una oportunidad de mejora, difundir en realidad, porque, por ejemplo, en nuestro gremio, ¿no? Nosotros tenemos la defensoría, y la defensoría también es gratuita. Y una de las cosas que tratamos de hacer que conozca el consumidor es que también va a tener una respuesta especializada en el tema. Entonces, eso es algo a lo que deberíamos de apuntar, a que se genere esa difusión, para que así el consumidor tenga la certeza de que su caso lo va a resolver alguien que sabe, y el proveedor también, y por ende pueda afiliarse a este sistema. Ahora, uno de los temas también que considero que es muy importante, y que es algo que el sector en general empresarial siempre se queja a veces, es la falta de predictibilidad, ¿no? Es muy importante que, si de por sí es un tema que cuestionan y que es muy observado incluso hacia el Indecopi, en los órganos resolutivos, que es la falta de predictibilidad muchas veces en algunos casos, lo cierto es que también los casos en arbitraje de consumo son confidenciales, ¿no? Entonces, a veces eso sí genera un temor fuerte, y hasta ahora lo mantienen las empresas, porque no saben si es que en realidad bajo una misma línea, bajo un problema o una contingencia similar entre un consumidor y un proveedor, la Junta va a resolver de la misma forma, porque si bien existe el tema de confidencialidad, la empresa no va a poder tener conocimiento de cómo es que se ha resuelto antes. Y una de las cosas en la actualidad que está buscando mucho el sector privado es la autorregulación. Entonces, por ejemplo, cuando salen los estándares a fin de año de por qué se ha reclamado más, ahora hay sectores que tienen su código o su manual de buenas prácticas empresariales. Eso les sirve básicamente para poder tener una especie de ranking de cuáles son las empresas más reclamadas, si es que han cumplido o no con los plazos para atender estos reclamos, cuántas denuncias han habido en el Indecopi y todo eso. Entonces, eso sirve para que también los diversos sectores, financieros, sector inmobiliario, sector de seguros, sectores vehicular, puedan autorregularse a fin de mejorar sus productos o sus servicios. Entonces, una de las cosas que se observa también es que al no tener ese acceso a la información, por decirlo de alguna manera, en los casos de arbitraje, entonces el proveedor se siente como un poco la nebulosa de si realmente valdría la pena o no. Entonces, tal vez ahí lo que se podría hacer, se sugiero, es, si no se pueden dar a conocer los casos, porque estos son confidenciales, tal vez sacar una especie de lineamientos para que así los proveedores sepan que igual va a haber una especie de estabilidad legal respecto a los determinados casos. No sé qué tan posible será eso, pero sí sería algo que diversas empresas buscarían, ¿no? Que lo buscan incluso ya en los procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, eso es algo que también creo que genera un poco de duda al momento de poder adherirse, ¿no? Yo estaba revisando la lista y, por ejemplo, en el sector automotor solamente hay 3 empresas que se han adherido, cuando el sector automotor está en uno de los 10 más reclamados a nivel nacional dentro de las denuncias, incluso del Indecopi. Entonces, en realidad vemos que hay un mercado que necesita el arbitraje de consumo como un mecanismo alternativo, pero
lo que falta es un poco de difusión para que los proveedores también confíen, ¿no? Porque si bien se busca la tutela del consumidor siempre, y de hecho para las empresas es importante el consumidor porque sin él no existe la empresa y es el principal fuente de valor para un proveedor, lo cierto es que también ellos tienen que proteger y protegerse, ¿no? Entonces, para ir cerrando, básicamente es eso, y bueno, tal vez, no sé, ver en realidad qué tan efectivo sería, por ejemplo, tener frente a los costos de pagar una multa a pagar una indemnización, tal vez, ¿no? De repente, a la hora de la hora, en números blanco y negro, es mucho mejor pagar una indemnización porque si te evitas una multa, no vas a estar en el registro de infractores, no vas a estar con una resolución que ya está dando a entender que eres un mal proveedor y por ende te puedes salvar mucho más porque tampoco va a existir una reincidencia, por ejemplo, que es lo que existe en un caso, en un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que el arbitraje de consumo, con estas modificaciones que ha tenido, está siendo realmente muy efectivo. Tiene para captar muchísimas empresas para que se adhieran a pero lo único que tendríamos que poner un poco más de fuerza es al tema de difusión sobre los beneficios también para los proveedores, porque creo que también es importante, si ellos no llegan a conocer y a confiar, entonces el consumidor cuando presente la solicitud se va a encontrar con una barrera porque o no va a estar esta empresa afiliada o cuando le corra el traslado para la solicitud, esta no va a aceptar la solicitud. Gracias.